La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. De verdad que no me había tocado estar un domingo acá de pie delante de la presencia del Señor para compartir el mensaje. Sí lo había hecho los miércoles en ocasiones, pero Dios es bueno, amén. Entonces, sin más preámbulo, quiero, mis hermanos, que en esta mañana hablarles de algo que el Señor ha permitido que comparta en esta mañana con ustedes, y es algo muy especial, porque todos los que nos paramos acá, primero le decimos, Señor, el mensaje que tú quieres que comparta con los hermanos, que sea primero tocado a mí, a la persona que va a compartir, que va a traerles un mensaje de Dios. Y por eso hemos titulado este mensaje, y yo lo traigo a colación es porque toda la mañana el Señor ha estado hablándonos de una u otra forma. Así que el mensaje para esta mañana titula Deja todo en las manos de Dios. ¿Cómo titula? Así que tenga sus oídos atentos en esta preciosa mañana, porque el Señor te dice, deja todo en manos de Dios. Y esta frase, mis hermanos, regularmente la decimos cuando estamos, digamos, en situaciones difíciles, cuando alguien viene a nosotros y nos habla de algo y nos está pasando esto, aquello, ¿qué decimos nosotros? Tranquilo, mi hermano, deje todo en manos de Dios, ¿cierto? Y lo decimos muy fácil, pero cada quien que está llevando su proceso sabe cómo dejar todo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras fuerzas podemos hacer muchas cosas. Intentamos por aquí, hacemos más allá, pero el Señor espera que nosotros le demos el primer lugar a Él y dejemos todo en las manos de Él. Esta frase es muy esperanzadora, y cuando dejamos todo en las manos de Dios, Él trae paz. Pero no es fácil. No es fácil decirle a la hermana Ruby, deje todo en manos de Dios, pero ella sabe en quién ha creído. Ella estuvo allí parada, ahora la escuchamos, y a pesar de, ella le ha creído a Dios, amén, y está allí esperando que las cosas pasen, pero no se queda quieta. Lo que humanamente tiene que hacer, como dice ella, ir a autorizar una orden, ir a hacer aquello, lo otro, lo hace, pero todo lo está dejando en manos de Dios. Vimos el testimonio de ella y Dios hace como quiere. Yo no tenía presente el testimonio de ella, pero miren lo que ella manifiesta, que aún teniendo la misma EPS de muchos que se demoran en autorizarle unos exámenes, ella no ha llegado a la casa y ya la están llamando para decirle que al día siguiente, que a los 2 días le van a hacer el procedimiento. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Entonces, mis hermanos, todo Dios lo alinea y dejemos las cosas en manos de Dios. Muchas veces en nuestra fuerza hacemos las cosas, y eso no es que no creamos en Dios, porque si estamos aquí es porque le creemos a Dios. El problema es que nosotros somos en ocasiones muy acelerados y queremos que Dios trabaje en nuestro tiempo. Queremos que las cosas se den en nuestro tiempo y no dejamos que Dios obre. Porque nosotros sabemos que un año tiene ¿cuánto? 365 días. Pero para Dios puede ser un día, una hora, porque Él es el dueño de todo. Amén. Entonces debemos dejar todo en manos de Dios. Ahora quiero que vayamos a la palabra, porque todo lo que nosotros venimos a hablar aquí no es en nuestras fuerzas,
Todo está cimentado con base a la palabra del Señor. Así que vayamos allí a Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Cómo titula el mensaje en esta mañana? Amén, gloria a Dios porque estamos atentos. Y dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. Amén. Entonces el Señor aquí nos hace un llamado a la humildad, nos hace un llamado a la fe, reconociendo que la sabiduría de Dios es superior a la nuestra. Amén. Dice, confía en Dios, es decir, que no debemos confiar en nuestra propia sabiduría, sino que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, tengamos presente todos estos pasajes que afianzan la confianza en Dios, que afianzan el que debemos dejar todo en las manos de Él. Dios es una guía divina, ¿cierto? Dios nos guiará por el camino correcto. Él siempre va a querer lo bueno para nosotros y Él siempre nos va a dar claridad en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Pero cuando dejamos que Él obre en nuestras vidas, cuando no nos aceleramos, cuando nuestros ojos ven cosas y decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Muchas veces nos cansamos y decimos, pero si yo le oro a Dios, si yo busco a Dios, si yo hago esto, si yo hago lo otro, y no veo la respuesta de Dios. No estamos dejando las cosas en manos de Dios si hacemos todo en nuestra fuerza. Debemos reconocer a Dios en todo. Es decir, que debemos consultar a Dios y reconocer su voluntad en cada aspecto de nuestra vida, ¿cierto? Si nosotros dejamos que Él obre, aún las cosas que no vemos que son buenas para nosotros, allí está Dios obrando. Allí está Dios trabajando por cada uno de nosotros. Así que, como les dije, este pasaje de Proverbios 3, 5 y 6 es un llamado a la humildad y a la fe. Amén. Entonces, mis hermanos, continuemos con base en la palabra del Señor en esta mañana y vayamos allí al libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Así que estén atentos, no se vayan a dormir porque debemos escudriñar la palabra, debemos saber que el Señor es quien está hablando en esta preciosa mañana a través de mí, así que créalo, no mire aquí esta mujer que está de pie, mire y guíese por la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Dice el Señor en su palabra, Salmos capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Aquí el Señor nos enseña a descansar en Dios y confiar en que Él actuará a nuestro favor. Encomienda a Jehová tu camino, mi camino, nuestro camino, debemos encomendarlo al Señor. Confiar en Él. ¿Qué es confiar en Él? Es tener fe en que Dios actuará de acuerdo a su voluntad para nuestro bien, incluso cuando no entendamos nada. Él actuará a nuestro favor. Eso es confiar en Él. La certeza de que Dios obrará. Allí también el Señor en el Salmo 37, 5 está hablando de esa certeza de que Él obrará. Pero ¿cómo? Si confiamos en Él, podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus propósitos y nos guardará. Amén. Aunque andemos en valle de sombra de muertes, no temeremos porque el Señor está con nosotros. Amén. Entonces confiemos en el Señor porque el Señor hará. Dice también en Salmo 37, 5, escudriñando ese pasaje, viéndolo en cámara lenta, como dice mi esposo, también allí nos habla de encomendar a Dios nuestros caminos, poner en manos de Dios nuestros planes, deseos y preocupaciones, dejándole el control absoluto
no a medias, es absoluto a Él. Entonces, cada pasaje de la Biblia lo estamos masticando, lo estamos escudriñando, lo estamos desglosando para que podamos entender a profundidad qué es dejar todo en manos de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, encomendemos a Jehová nuestro camino, y eso quiere decir que debemos confiar en Él, que debemos tener la certeza de que Dios obrará y que encomendar a Dios nuestros caminos es de bendición. Amén. Gloria a Dios por su palabra, porque el Señor hace como quiere. Continuamos allí leyendo Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 20, del 25 al 27. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 27. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hay una pregunta aquí bien interesante. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuán precioso es el Señor, porque a Él no se le quedó nada, absolutamente nada por fuera. Mis hermanos, esa palabra el Señor me la dio una noche que estaba angustiada, de verdad, angustiada, y todos y cada uno de nosotros aquí conocemos el proceso en el cual Dios nos permitió pasar a esta familia Banguera y Barwen. El Señor hizo como quiso. Y hubo un día que yo, para gloria y honra del Señor, yo saqué a vender fritanga fuera de mi casa. Le dije a la pastora Fanny en su momento, y la pastora dijo, vamos a orar, vamos a apoyarte. Entre la iglesia me compraron lo que fue la vitrina, el fritador y todo eso. Y bueno, vamos hacia adelante, saqué mi venta de fritanga. Todos los días, Juan Camilo estaba pequeño, Gabriela estaba como de dos añitos, algo así. Y entonces yo le decía a Juan Camilo, yo iba en un segundo piso, yo sacaba la fritanga en el andén, y entonces yo le decía, Juanca, no vaya a abrir la puerta por nada, si usted escuche lo que escuche acá abajo, quédese allí jugando con su hermanita arriba. Y entonces yo vendía y yo hacía, ya eran las 10 de la noche, entraba la fritanga, me iba muy bien, para la gloria y honra de Dios, por la buena sazón que tengo. Entonces me iba muy bien, y entonces hubo un momento de que ya no aguanté más, y me senté cuando mis hijos se acostaron, y yo le lloraba a Dios, le dije, Señor, gracias porque tú me traes clientes, porque yo puedo vender, pero Señor, ya no aguanto más. Ayúdame, Señor, porque esto es muy duro. Mi esposo allá en Jamundí, y tú sabes, Señor, que él no hizo nada malo. Ayúdame, Dios. Y el Señor me dio esa palabra después de yo descansar, de llorar y quedarme allí un rato sentada. Eran como las 11:30 de la noche y fui, cogí la Biblia, y entonces el Señor me dio ese pasaje. Mira las aves del cielo, que no trabajan ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les da el alimento. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Allí le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, aunque mi esposo no esté, tú nos has dado siempre la provisión, no has permitido que nos acostemos con hambre, Señor. Y allí despojé mi corazón y dejé que el Señor obrara. Y eso, mis hermanos, es dejar todo en manos de Dios. Aun cuando el Señor coloca pruebas difíciles en nuestras vidas, no debemos echar hacia atrás, más por el contrario, debemos ir hacia adelante. Como decía ahorita Sandra Yané, los testimonios, no sé, el Señor los coloca con las vivencias que uno ha tenido. Y eso es para glorificarlo a Él y para que
ustedes que están allí y aquellos hermanos que están conectados se vean reflejados y vean que Dios coloca pruebas, pero Él también da la solución. Pero si dejamos todo en las manos de Él, amén. Así que, escudriñando bien estos pasajes, este libro de Mateos, en ese capítulo que vimos allí, y estos versículos, podemos ver que el Señor habla sobre la confianza en Dios y la importancia de preocuparse excesivamente de las cosas materiales y no dejarle el primer lugar a Él. Debemos nosotros dejar que Dios obre ante cada situación, ante cada necesidad, ante cada preocupación, ¿cierto? Porque sabemos cuál es el significado de la palabra preocupación. El pre, ¿qué es? Antes. Es decir, que nos preocupamos antes de que las cosas sucedan, ¿cierto? Y eso me pasaba. Y en ocasiones cuando mi esposo me ve que yo le estoy diciendo algo, me dice, cielo, ¿y en quién ha creído? Porque yo me llamo Yané, pero él no me dice Yané, él me dice cielo. Entonces él me dice, cielo, ¿y en quién hemos creído? Y entonces entro allí como a calmarme, como a decir de verdad, porque el Señor ha sido fiel con mi familia. Y si lo ha sido fiel con mi familia, lo será también con la de ustedes. Amén. ¿Quién lo cree? Así que démosle un aplauso al Rey de Reyes, porque Él es fiel, porque Él es maravilloso. Amén. Gracias, Señor, por esa confianza que hemos depositado en ti. Y hay varias razones para confiar en el Señor. Aquí dice la inutilidad de las preocupaciones. No nos angustiemos, no nos preocupemos antes de que las cosas sucedan, porque el preocuparnos no va a cambiar las circunstancias. El preocuparnos trae angustia, hasta a veces nos enfermamos, porque no podemos dormir, porque, Dios mío, es que debo esto, es que debo hacer esto, pero, no nos preocupemos. Y no es fácil estar yo aquí parada diciéndoles eso. No crean que la vida es color de rosa solamente para mí. No, hay cosas, hay pruebas, ¿cierto? Ustedes vieron todas las pruebas que Job tuvo que pasar, ¿cierto? Pero Job nunca renegó de Dios. Y fueron pruebas duras. Que se le mueran sus hijos, que siendo aún rico quede sin un peso, que aún las enfermedades, ¿cierto? Ustedes saben que esa lepra es que se le arranque la piel a uno, que huele maluco, ¿cierto? Y todas esas pruebas él las pasó y él glorificó a Dios, Dios dio, Dios quitó, y sea bendito y alabado el nombre de Dios, ¿cierto? Es una prueba fehaciente en la confianza y en el saber en quién uno ha creído. Debemos priorizar, mis hermanos, lo espiritual sobre lo material. Nuestra vida y nuestro cuerpo son más importantes que las preocupaciones materiales. Como les dije ahora, el preocuparnos nada más va a traer que nos enfermemos, que nos angustiemos, pero que no solucionemos nada, porque es allí donde la mente se nubla, ¿cierto? Cuando hablamos, es que ahí está el enemigo también escuchando. Cuando nosotros hablamos a nuestra mente con Dios, nos conectamos con Él, omnisciente, es allí donde el enemigo no puede entrar a nuestra mente, y allí es que nosotros debemos hablarle a ese Dios vivo, a ese Dios de ayer, de hoy, y que será por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, confiemos en Dios, dejemos todo en las manos de Dios. Jesús nos enseña a no preocuparse por las necesidades diarias, porque Dios, que cuida incluso a las aves, también proveerá para nosotros. Amén. Allí Él lo dice, aún las aves del campo que no trabajan ni hilan, y Él le da su sustento. Esas aves se levantan y ellas saben que en cualquier parte Dios usa a los seres humanos para que les dé allí su comida. Miren nada más a la hermana Estela, ella tiene un árbol allí fuera de su casa, y esas pajaritos, esas aves ya saben, y llegan en cantidad, y ya sabe que ahí van a encontrar su alimento, ¿cierto? No trabajan ni hilan, pero Dios usa, en este caso, a nuestra hermana Estela, ¿para qué? Para que les dé su sustento.
¿cuánto más a nosotros? Que nada más, mire, entregó a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros. Entonces, dejemos todo en las manos de Dios. Jesús nos invita a tener una fe plena en la providencia divina y dejar de lado las ansiedades materiales que tenemos. Gloria a Dios por su palabra. Padre amado, gracias porque tú has sido fiel hasta ahora, porque has respaldado, Señor, este mensaje que tú has permitido que yo traiga a compartir con mis hermanos. No sé a quién el Señor le esté hablando en esta mañana, primeramente a mí, pero de verdad debemos dejar todo en manos de Dios. Vamos allí, mis hermanos, a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Aquí estamos basándonos en la palabra para tener esa confianza plena en Dios, para dejar todo en las manos de Él. Dice la palabra del Señor, lo leyó mi hermana Sandra esta mañana, cuando yo estaba allí escuchando el discipulado, dije, Dios, tú eres bueno. Porque dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahí el Señor lo está diciendo, por nada estemos afanosos. Aquí estos pasajes nos están enseñando que en lugar de dejarnos llevar por la preocupación, debemos confiar en Dios mediante la oración, ¿cierto? No, cada uno de mis hermanos en ocasiones escribe en el grupo de damas o de la iglesia, apóyeme en oración. ¿Por qué? Porque él sabe que la oración del justo puede mucho, ¿cierto? Y que si nos unimos en oración, el Señor escucha, pero con una actitud de agradecimiento, y así vamos a recibir su paz que trasciende todas las circunstancias. Aquí en Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes, es decir, a nosotros, a confiar en Dios y a vivir en paz, sin dejarse dominar por la ansiedad. Porque cosa fea que es la ansiedad. Nos hace descontrolar, nos lleva a veces a cometer errores, cuando en realidad no debemos hacernos sino ir a los pies de Cristo. Allí Filipenses 4, 6 y 7 también nos dice, evitar la ansiedad. Pablo nos invita a no preocuparnos por las dificultades o necesidades, más por el contrario, debemos acudir a Dios mediante la oración. Debemos acudir a Dios mediante la oración. Orar como conviene, nadie sabe. Pero si venimos delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no nos va a despreciar. No nos conocemos en ocasiones toda la palabra, toda la Biblia, pero como lo han estado explicando en el discipulado, tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, tú eres un Dios sanador, un Dios perdonador, un Dios proveedor. Entonces, orémosle a Dios con nuestras palabras, con lo que Él traiga a nuestro corazón. Señor, aquí estoy, no soy la más sabia, no soy la más letrada, pero aquí estoy. Tú conoces mi corazón, tú sabes qué he traído a ti. Dice, oración y gratitud. Aquí también el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7 nos alienta a que cada preocupación sea presentada a Dios a través de esa oración. Y también nos da una paz divina. Y esa paz divina viene como resultado de llevar todas nuestras preocupaciones a Dios. Recibimos su paz, que es superior a cada entendimiento humano. Gracias, Señor, porque cuando venimos a tus pies, tú traes calma, tú traes paz. Oh, amado Dios, bendecimos tu nombre, te glorificamos. Yo tengo una hermana que se llama Rubielena y ella se congrega en Buenaventura en una iglesia. En una ocasión yo estuve en un servicio allá y la pastora Ruth, se llama la pastora Ruth,
contaba un testimonio que es bien difícil y ella ha sido así como Sandra Yané, desde que nació ha estado en un hogar cristiano. Y resulta de que ella tenía su novio, contaba ella que ella tenía su novio y el novio le propuso matrimonio. Todo perfecto, siguieron los preparativos y el día del matrimonio, que ella estaba vestida de blanco, él la llama y le dice que no se va a casar con ella. Y ella estaba ya vestida, ahí estaba el pastor que los iba a casar y todo, y le dijo que no se iba a casar con ella, que estaba enamorado de otra persona. ¿Ustedes creen que es fácil? Y que una persona que haya nacido en el evangelio, ¿allí qué pasaría? Pues deja todo, porque en realidad, no, dirá, ay, Dios me dejó en vergüenza, ¿cierto? Y yo sirviéndole toda la vida. Pero ella dice que por el contrario, ella dijo, Dios, no sé de qué me estarás librando, lo que yo no puedo ver, tú sí lo estás viendo, y yo soy tu hija, yo te oro, yo te busco, yo confío en ti, y dejo todo en tus manos. Así lo dijo la pastora. ¿Que le dolió? ¿Que lloró? Sí, que sufrió bastante, pero Dios sanó su corazón, y después le mostró cosas en ese varón que ella iba a vivir que no eran agradables, y Dios cuida a sus hijos. Dios nos cuida, Dios cuida a sus polluelos, amén. Él cuida a sus ovejas. Entonces Dios la libró de algo bien difícil que ella iba a vivir y que Dios no quería que ella pasara. Pero también dice ella que eso le ha servido de testimonio para muchas personas. A veces las cosas que nosotros vemos que son malas, que nos suceden, que son feas, Dios las usa para bien, amén. Entonces, confiemos en Dios, dejemos todo en las manos de Dios, que Él hará. Vayamos también allí a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Ayúdenme allí. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, amén. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, así que debemos aprender a confiar plenamente en el cuidado amoroso de Dios y dejar nuestra ansiedad en sus manos y a descansar en la certeza de que Él se ocupa de cada una de nuestras necesidades. Confiemos en el Señor, confiemos que Él se ocupa de cada una de nuestras necesidades y decimos, ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo sabemos que Él se preocupa de nuestras necesidades? Uno, entregando todas nuestras preocupaciones a Dios. Señor, en el Salmo 23 decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así decía mi pastor. Ella nos enseñó muchas cosas. Ella abría la nevera, ella contaba que abría la nevera y estaba iluminada, porque estaba prendida, pero no había nada en la nevera. Pero ella decía, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta nevera está llena y yo la veo llena en el nombre de Jesús, declarando las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando muchas personas empiezan a hablar, ahí está el enemigo escuchando, y entonces, es que yo me voy a dedicar a beber. Entonces el Señor sabe por dónde va a meter. Sí, es que yo me voy a... Entonces el enemigo empieza a atacar por ahí. Es que si X o Y pareja me deja, yo me voy a matar. Le damos armas al enemigo. Entonces eso es lo que no debemos hacer. El Señor dice que debemos declarar las cosas que no son como si fuera. Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Entonces yo creo en tu palabra y creo que las cosas se van a dar. Debemos confiar en el Señor. También esto sucede sabiendo que Dios es un Padre amoroso. Dios es amoroso y Él a sus hijos los cuida y los guarda. Así que mis hermanos, confiemos en el Señor, creámosle a Dios, creamos que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, porque Él está hablando en esta mañana a cada corazón. Él está llegando allí, escudriñándote. Él sabe. Yo no lo sé. Él sabe si tú necesitabas esta palabra en esta mañana. Amén. Entonces continuemos con su palabra
en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice el Señor: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Aquí podemos ver, mis hermanos, es algo maravilloso. Podemos ver que el pueblo de Dios llevaba siglos siendo oprimido. ¿Por quién? Por los egipcios, ¿cierto? Pero llegó el día en que Dios decidió intervenir y meter su mano. Ahí vemos que el faraón era fuerte, ¿cierto? El faraón decía: los voy a oprimir, los voy a acabar, ¿cierto? ¿Y quién estaba nada más allí? Estaba Moisés y su hermano Aarón, estaban ellos dos con unas varas, ¿cierto? Pero más allá de eso, ellos estaban confiando en Dios. Ellos dejaron todo en las manos de Dios. Y aún el faraón se enfurecía, ¿cierto? Él decía: yo los voy a oprimir, ¿cierto? Ahí también podemos ver que hubo una fecha de inicio, ¿cierto?, para ese proceso, pero que también hay una fecha de terminación, ¿cierto?, para ese desafío que ese pueblo estaba allí pasando, para esa opresión que el faraón estaba teniendo contra ese pueblo. Así que en esta mañana, mis hermanos, en el nombre de Jesús, quiero decirles que cada proceso que estemos pasando tiene una fecha de inicio, pero en el nombre de Jesús también tiene una fecha en la cual se va a terminar. Créale al Señor, deje todo en las manos de Dios, que Él hará. Dios no se equivoca para nada. Y traigo otro testimonio que viví. Así como ustedes nos ven todos lindos, a Gabriel y a mí, nosotros pasamos por un desierto y fue una separación bien fuerte. Yo le cuento mucho a las damas cuando estamos allá como testimonio, y el Señor hoy de pronto le habla a alguien. Hubo un momento que tuvimos un problema y Gabriel dijo: me voy de la casa. Y uno queriendo a su esposo: no, no te vas, ¿por qué no te vas? Y llore y llore. Pero si estamos aquí bien en la palabra del Señor, no te vas. Y él empacó su ropa, mis hermanos. Yo le cogía la maleta, él la sacaba, yo la entraba así, literal. Y él la sacó, la echaba en bolsas de basura, yo rasgaba esas bolsas y otra vez él recoge y yo entre y él saque. Yo no tuve más de otra que llamar a mi pastora Fanny. Pastora, Gabriel se va, venga, pastora, que Dios le habla y él la escucha. Pastora, venga. Y la pastora dijo: mijita, yo voy a ir. Claro, mijita, voy a ir. Y lo llamo y le digo: hermano Gabriel, no se vaya porque yo voy a ir. Voy a tirar primero mi trapito al piso, voy a hablarle a Dios para que Él me muestre qué quiere que yo haga en ese hogar ahora que vaya para allá. Así lo hizo y se demoró como 3 horas que para mí fueron una eternidad. Pero ¿será que no va a venir? ¿Será que no va a venir la pastora? Entonces cuando la pastora llega y dice: vamos a orar, mis hermanos, Gabriel se sentó en un extremo distante de mí, yo acá, y oramos. Cuando termina de orar, la pastora dice: mi hermana, el Señor me dice que hay que dejarlo ir. Y yo: ¡no! ¿Cómo así, pastora? Si yo la traje aquí a ayudar a organizar mi hogar, ¿cómo va a ser que va a dejar que él se vaya, pastora? Es que el Señor me muestra que Él va a trabajar con ustedes por separado. Y yo dije: ¿será? Y yo vi que Gabriel sacó su maleta y sentía que se me desgarraba el corazón. Pero yo le dije: pastora, de verdad que no la hubiera llamado, pastora. Y la pastora dijo: sí, mijita, créale a Dios, deje todo en las manos de Dios. Mis hermanos, y pasaron 11 meses. No fue 1,
no fueron dos. Y como dice la palabra, al inicio lo dije, nosotros queremos que las cosas pasen en nuestro tiempo, que las cosas sucedan en nuestro tiempo. Y aún les confieso, mis hermanas, yo lo que hice fue meterme más con el Señor. Gabriel, después de que volvió, contaba de que allá pruebas se le presentaban mujeres, él pidió traslado porque él estaba en la fiscalía y él pidió traslado para Buenaventura y los compañeros le colocaban mujeres porque ellos vivían, digamos, en un hogar donde estaban todos los que son de otras ciudades. Entonces él decía que le llevaban mujeres y que hubo un momento de una apuesta que le llevaron una mujer y él en la habitación le dijo, hermana, yo soy gay. Él confiesa, él dice, y después le pidió perdón a Dios, canceló esas palabras, dijo, pero tuvo que hacer tanto porque el enemigo se le metía sutilmente por todo lado, buscaba la forma para que cayera, ¿cierto? Y él estaba ya no vivo con Janet, yo lo puedo hacer, pero él le hablaba a la pastora y la pastora le hablaba a él y estaban allí en comunión sin yo darme cuenta. Yo seguía viniendo a la iglesia, solo tenía a Juan Camilo y venía con mi hijo y veníamos y todo y seguíamos allí creyéndole a Dios. Un día Gabriel me llama y me dice, ¿puedo volver a la casa? Y yo lo único que le dije fue, usted fue el que me entregó las llaves. Usted vuelve, pero duerme en su habitación y yo en la mía hasta que Dios diga. Y Dios dijo, mis hermanos, y nació Gabriela. Gloria a Dios, ¿cierto? Porque Él hace como quiere. Ese proceso, ese desierto, fue para glorificarse, amén. Amén, porque yo no pensaba tener más hijos. Porque yo decía, Señor, si Gabriel no vuelve, yo me quedo solo con Juan Camilo, porque desde que yo estaba joven en mi casa decía, yo quiero tener 3 hijos y los quiero tener con el mismo hombre. No estoy juzgando, entiéndase bien, pero no quiero tener un hijo de uno, otro hijo de otro, y que vaya usted en diciembre y le pide para la Navidad a su hijo. Vaya usted y le pide, no. Y de pronto un regalo más grande que el otro y empiezan los hijos a pelear. Ese era mi pensado yo joven. Entonces yo dije, si Gabriel se fue, yo solo me quedo con Juan Camilo. Y Dios dijo, ahí va tu regalito. Por eso Gabriela se parece más al papá, porque yo no hice nada. Mis hermanos, ¿por qué no esperaba esa bendición? Pero Dios hace como quiere, porque dejamos todo en las manos de Dios. Amén. Entonces debemos glorificarnos, porque aquí podemos ver la gloria de Dios en este pasaje de Éxodo 3, 19 y 20, porque Dios les dio la victoria a Moisés y a Aarón. Amén. ¿Cierto? Y aquí yo escudriñaba la palabra y decía que el faraón, dice en la palabra de Dios, que el faraón 8 veces se endureció la mano contra Moisés y el pueblo de Egipto. 8 veces. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si la escudriñamos y la leemos, dice que 8 veces. Y también dice que envió plagas. Ustedes saben que en el libro de Éxodo es que están las plagas, ¿cierto? Todo lo que Dios permitió, ¿cierto? Lo que permitió que todos los animales que tenía Faraón, todo muriera, ¿cierto? Pero que de esas 8 veces fue Dios que 6 veces le endureció el corazón a Faraón. Ustedes dirán, pero si Dios está con Moisés, está con Aarón, está con el pueblo, ¿por qué Dios le permitía a Faraón 6? De esas 8 veces que Faraón endureció su corazón, 6 veces fue Dios que le permitió, ¿cierto? Entonces yo quiero que vayamos allí a Éxodo, capítulo 7, versículo 7, para que vean que eso que les estoy acabando de decir está en la palabra. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. O sea,
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Aquí, ¿qué pasó? Nunca Moisés y Aarón desobedecieron a Dios. Siempre, a pesar de que veía que Faraón estaba enfurecido, estaba enojado, siempre ellos le creyeron a Dios. Siempre dejaron todo en las manos de Dios. ¿Y hubo victoria o no? Amén, hubo victoria, ¿cierto? Solo creyeron en la palabra de Dios, allí aunque sus ojos veían lo contrario. No es fácil pararse aquí, mis hermanos. De verdad que no es fácil hablarles de este pasaje porque pruebas hemos tenido en nuestra casa. Pero nos hemos afianzado en el Señor, le hemos creído a Dios y sabemos que más temprano que tarde Dios nos dará victoria más de la que nos ha dado. Nuestras bendiciones están aquí y eso es motivo de agradecimiento. Como decía ahora, a la edad de Samuel, de Juan Camilo, en la vida secular ya podían tener hijos, ya podían andar y hacer lo que quisieran. Pero cuando nosotros le entregamos nuestros hijos a Dios y le mostramos el camino, dejamos que Dios obre, Dios hace como quiere. Allí está Sarita, está Juliana, y desde el vientre Mariluz se las consagró al Señor. Y están aquí delante de la presencia del Señor. Aún Sara tiene una edad, Juliana otra, y ellas parecen de 15, de 13, ¿cierto? Pero porque Dios hace como quiere. Son unas niñas ante los ojos de Dios y nosotros las vemos así. Todos somos la niña de los ojos de Dios. Así que creámosle a Dios. Juan Esteban, que estás aquí, créele a Dios. Cree que el Señor hará. Cree que el Señor está obrando en tu vida y Él ha dado pasos gigantes. Al ver que tú estás aquí, es maravilloso para el Señor. Así que no te apartes del Señor. Créele a Dios porque Él está haciendo en ti cosas grandes y así lo va a hacer. Y te vamos a ver aquí delante, a uno le da pena, a uno le da nervios, pero te vamos a ver aquí adelante glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un aplauso al Señor porque Juanes está en este lugar, porque le ha creído a Dios, porque nos hemos unido en oración, creyendo en que Dios hará. Mis hermanos, otro testimonio es el de Gabriel, cuando estaba pasando por ese desierto y por ese proceso, y estábamos allí en la audiencia, estaba mi pastora acá atrás, estaba yo, y empezó la juez en la audiencia, y cuando yo veía las injusticias y las cosas que decían, entonces yo le decía, por debajito, porque uno no puede hablar en esa audiencia, le decía, Gabriel, defiéndase, hable. Él decía, yo se lo dejo todo a Dios. Decía, pero ¿por qué, Gabriel? Usted tiene que hablar. Y él decía, yo le dejo todo en manos de Dios. Y dejarle todo en manos de Dios permitió que esa juez lo condenara a 8 años. Yo decía, 8 años. Y entonces fuimos y decía, mientras comprueben lo contrario, te quedas ahí. Yo decía, ay, por Dios, ¿será que hay un Dios injusto? Y la pastora decía, tranquila, hermano, tranquila, hermanita, no se preocupe que Dios está obrando. Pero ¿cómo, pastor? Usted no está viendo cosas que no son. Tranquila. Dios usó a Gabriel mucho allá, mucho. Y muchos decían que no sabían por qué él estaba allá. Y fue por hacer un favor, mis hermanas. Por hacer un favor, porque así como Gabriel, ustedes lo ven, así ha sido él siempre. Entonces, ese favor le costó estar allá. Pero como les dije al inicio, fueron 8 años que lo condenaron. Pero cuando pasaron 2 años y 4 meses que lo traían para acá, para Cali, abren la puerta de ese búnker y le dicen, váyase. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Váyase. Y él dijo, me van a matar, me van a matar. Y más sin embargo dijo, Señor, yo he dejado todo en tus manos y voy a salir. Y así llegó a la casa y hasta hoy Gabriel fue libre gracias a Dios, porque no pudo cumplir esa condena que el hombre le había impuesto, pero porque él dejó
Todo en manos de Dios, amén. Y fue difícil el proceso, porque con Sandra Yané íbamos allá a visitarlo y Sandra Yané lloraba. Hermano, no, porque está aquí mi hermano. Todo en manos de Dios. Todo en las manos de Dios, mis hermanos. Así que yo quiero que en esta mañana usted se coloque de pie y dígale: Señor, yo te pido perdón en esta mañana si he obrado en mis fuerzas, si he hecho cosas en mis fuerzas. Yo quiero hoy despojarme de todo, dejar todo en tus manos, orar, buscarte siempre, amado Dios. Quiero estar siempre en tus manos. Y esta oración que vamos a escuchar en esta mañana es una oración que titula Inexplicable. Escúchela. Y cuando esté en su casa también, escúchela lento. Y vea que el Señor allí nos está hablando. Inexplicablemente el Señor obra. Gracias a Dios. Cierra allí sus ojos y dígale al Señor: háblame en esta preciosa mañana. ¿Qué tiene tu espíritu, Señor? Que cuando me tocas, me haces temblar, oh mi Rey. Y que de tu presencia, que al manifestarte, tengo que llorar. Oh Padre de la Gloria, manifiéstate en esta mañana. Y es que soy tan pequeño que al tocarte siento que voy a desmayar. Oh, amado Dios, tú estás en este lugar. Oh, mi Dios. No hay aquí en la tierra, Señor, con quien te podamos comparar, Señor. No lo hay, mi Rey. Oh, sí, mi Dios. No te puedo mirar. No podemos ver a nuestro Dios. No lo podemos tocar porque aún no ha llegado ese momento de estar delante de la presencia del Señor. Oh, sí, mi Dios, en nuestro afán. Creemos que Dios no nos está escuchando. Pero el Señor te dice: aquí estoy, hija mía. Aquí estoy, hijo, delante de tu presencia. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Oh, sí, mi Rey, cuando tú nos tocas, cuando venimos a tus pies, Señor, cuando despojamos todo, amado Dios, lloramos delante de tu presencia, temblamos, Señor, así como tiemblo yo cuando me levanto y cuando estoy aquí orando y hablando de tu palabra. ¿Qué sientes, Señor? Tú nos amas con amor eterno, oh amado Rey. Aquel hermano que está allí conectado y que el Señor lo haya tocado en esta preciosa mañana, que despoje todo, que deje toda la carga delante de la presencia del Señor. Tú traes calma, tú traes paz. Toda la tierra tiembla y también nuestra alma, Señor. Gracias, amado Dios. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. Mi hermano, salga aquí enfrente en esta preciosa mañana y háblele al Señor. Queremos que el pastor venga en esta mañana y también ministre a cada hermano que en esta mañana tenga aflicción en su corazón. En esta preciosa mañana queremos que el Señor obre, que el Señor traiga paz, que tú escuches y sientas que el Señor está aquí. Sienta la presencia del Señor en esta preciosa mañana.